El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Saúl Martínez estudió su especialización en ortopedia y traumatología en la Universidad del Rosario y su pregrado y posgrado en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Ha publicado artículos de su especialidad en la Revista Colombiana de Ortopedia y Traumatología. Es miembro titular de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, SCOT. Actualmente es jefe servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Santa Clara en Colombia. El doctor Martínez hablará sobre diagnóstico actual de infección periprotésica. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador del Colegio Mexicano de Ortopedia por esta grata invitación y por tener en cuenta mi nombre en el diseño del programa científico de este evento. Lamento mucho que tengamos que mantenernos en la virtualidad, pero seguramente en el corto tiempo podremos estar nuevamente en persona. Mi nombre es Saúl Martínez, trabajo en el Hospital Santa Clara en Bogotá, Colombia, y la tarea asignada por comité organizador es discutir el diagnóstico actual de la infección periprotésica, y vamos a por ello. Estos son mis conflictos de interés, que no tienen nada que ver con el tema de esta presentación. Y antes de empezar, me gustaría dejar claros algunos principios. Los principios en infección periprotésica no son negociables. El primer principio es que la clínica y la sospecha clínica siguen siendo el pilar del diagnóstico. Nunca hay que iniciar antibiótico sin una confirmación diagnóstica. No existe ninguna prueba de laboratorio o de imágenes que sea 100% segura para hacer el diagnóstico. Siempre que tengan un paciente con un implante, bien sea de cadera o de rodilla, se debe descartar la infección cuando empieza a doler. O sea, el dolor es el síntoma cardinal de la infección. Y si está infectada, si finalmente pudieron demostrar que está infectada, el siguiente paso o donde hay que invertir la mayor cantidad de esfuerzos es en identificar el germen. Si tenemos claro el germen, sabemos con qué armas lo tenemos que atacar. Entonces, como les mencioné antes, el diagnóstico es una combinación en las que los hallazgos y el juicio clínico se unen a una cantidad de pruebas que son las que vamos a discutir. Entonces, hay resultados del laboratorio en sangre periférica y en el líquido articular. Hay datos de microbiología que van a aportar mucho cuando es posible obtenerlos para poder identificar el germen. Hay formas de hacer evaluación histológica de los tejidos alrededor de la prótesis que nos van a dar información también. Y todo esto sumado a la inspección intraoperatoria y a los hallazgos imagenológicos que desafortunadamente no aportan mucho al diagnóstico de la infección. ¿Por qué el diagnóstico de la infección sigue siendo un problema? Básicamente porque cuando tenemos pacientes como estos, el diagnóstico es fácil. Estos pacientes no ofrecen ningún reto diagnóstico y es muy fácil su abordaje desde el punto de vista de que ya sé que está infectada y que tengo que hacer una intervención. El problema es el paciente que tiene una herida cerrada sin fístulas y que únicamente se nos queja de dolor que no tiene características mecánicas. Ese es el problema y aquí es donde tenemos que trabajar mucho. ¿Cuál es la carga del problema de esta enfermedad? La incidencia ha permanecido estática y dependiendo de donde lean,
Cada vez ve uno que eventualmente sube un poquito, pero estamos entre el 0,8 y el 1,5% en la mayoría de los registros nacionales de prótesis. Y estos números se elevan hasta un 5 o un 30% cuando hablamos de procedimientos de revisión. El problema está en que la prevalencia sí se está aumentando y se está aumentando a expensas de que cada vez operamos más pacientes, tenemos pacientes más viejos que se benefician de la artroplastia y por lo tanto los números por este rubro han venido creciendo de manera sostenida. Para el 2015 había un estimado que más o menos 7 millones de personas en los Estados Unidos iban a estar viviendo con una artroplastia de la cadera o de la rodilla. Y lo siguiente que tenemos que hacer es cuál es la definición que vamos a utilizar. Y en esto hay muchos esfuerzos. La primera definición es la que está a su izquierda. Esta definición fue la del grupo de trabajo de la Sociedad de Infecciones del Aparato Musculoesquelético. Y esta definición fue adaptada por el CDC de Atlanta y el Instituto Nacional para las Complicaciones de la Salud en los Estados Unidos. Esta modificación, que la utilizamos durante mucho tiempo y que no es muy vieja, recibió una modificación significativa en la forma en la que se evalúa en el segundo Congreso de Infecciones de prótesis en Filadelfia. Y básicamente lo que se hizo fue crear una tabla con valores para tratar de asignarle un valor a cada una de esas variables que antes eran criterios menores y de esta forma incluso crear una calculadora que se puede ver en una APP para uno establecer el diagnóstico o no de infección. Esta definición es probablemente contra la que hoy en día se comparan muchas de las estrategias o se ve que tanto pueden sumar a esta definición. Es la definición que está vigente desde el 2018 y tiene una sensibilidad del 97%, mientras que la definición de la Sociedad del Aparato Musculoesquelético tenía una sensibilidad del 79,3%, que fue la que ha adoptado previamente el consenso del encuentro por consenso de infecciones de prótesis. El problema que tiene esta definición es que únicamente el 68% de los delegados la votaron. Eso hace parte de la metodología del consensus meeting y eso hace que el nivel de consenso que alcanzó esta definición, pues desafortunadamente no fue el más alto. Estas dos personas en el centro de la foto, el doctor Parvizi y el doctor Thorsten Gerke, a ellos les debemos mucho de lo que hoy en día sabemos de infección, a entender el por qué es tan importante tener clara la definición y las estrategias que podemos hacer para abordar este problema tan complejo. Esta definición de 2018 fue validada y como se trata de diagnóstico actual, está publicada en 2020, a finales del año pasado, hecha en Alemania, y ellos encontraron que aplicando la definición del consenso del 2018 había una sensibilidad del 96% para la cadera con una especificidad del 84% y era un poquito más baja la sensibilidad y la especificidad para la rodilla, con lo cual probablemente hay que modificar la forma en la que se aborda o se diagnostica una infección en una cadera o en una rodilla, pero probablemente se requieran más estudios para poder llegar a esto. Pero a hoy la definición que tenemos está validada y nos aporta mucha más información que únicamente el juicio clínico. ¿Qué tenemos de pruebas de laboratorio? Clásicamente lo que todos hemos usado porque es fácil, barato, al alcance de cualquier institución y que además las pedimos casi que en conjunto la mayoría de las veces es la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que podemos tener pacientes con BSG y PCR normales que pueden estar infectados y esto no es infrecuente en pacientes con
o pacientes que tengan BSG y PCR elevada que pueden no estar infectados, y esto es secundario a enfermedades inflamatorias de base. Por lo tanto, únicamente tener BSG y PCR como prueba diagnóstica no sea tan útil. El dímero D se incorporó en la definición del 2018, tiene un puntaje menor y va en conjunto con la BSG y la PCR. Lo hemos estado utilizando desde hace casi 5 años, y el razonamiento por el cual hay que utilizar el dímero D es muy lógico. En las infecciones sistémicas y locales, todas tienen un aumento de la actividad fibrinolítica, y ese incremento de la actividad fibrinolítica se manifiesta con aumento del dímero D, el cual es medible. La medición del dímero D en el pasado en la clínica se utilizó para la detección de enfermedades tromboembólicas, pero por su poca exactitud se ha dejado de utilizar para este fin. En las unidades de cuidado intensivo, el dímero D aún es usado para predecir pobres desenlaces en sepsis, bacteremia y últimamente en la infección por coronavirus. ¿Cuáles son las fallas del dímero D? Es que se puede elevar en trastornos, en enfermedades tromboembólicas, en el embarazo, en carcinomatosis, en enfermedades inflamatorias e inclusive en enfermedad acidopéptica. O sea, hay muchas enfermedades que no lo pueden elevar y que no necesariamente no están aisladas de un paciente que tenga una artroplastia de cadera o de la rodilla. Y puede ser un falso negativo en los pacientes que tengan anticoagulación crónica. No hace mucho tiempo salió este marcador, la alfa-defensina, que se libera de los neutrófilos que se activan ante la presencia de bacterias, independiente del tipo, si es gram positivo, gram negativo, y de la virulencia de estos gérmenes. Y cuando nos mostraban estos resultados con una sensibilidad del 99% y una especificidad del 98% para la prueba en el laboratorio, y que además no se alteran por el uso de antibióticos o por enfermedades inflamatorias de base, uno dice, esta es definitivamente la solución. Desafortunadamente no está al alcance de todos, no todos los laboratorios la procesan, y por lo menos hasta donde yo sé en América Latina aún no está disponible. Esta es la prueba del laboratorio de alfa-defensina, porque existe otra que es en la prueba rápida, que es un test de flujo lateral parecido a una prueba de embarazo o a un test de anticuerpos para coronavirus, que definitivamente tiene una sensibilidad mucho más baja que la prueba de laboratorio, con una especificidad digamos que aceptable, y podría ser el equivalente a una biopsia por congelación, con la ventaja que lo puede uno hacer en la sala de cirugía, en el punto de atención del paciente. Eso lo hace muy atractivo, pero desafortunadamente no está a nuestro alcance por el tema de costo. Y para que una prueba de estas sirva y sea útil, pues tiene que ser costo efectiva, y por ahora el costo es prohibitivo. Y hay mucha controversia en la literatura respecto a la alfa-defensina, de estos dos trabajos recientes. A su izquierda, el del 2021, el título lo dice todo: la alfa-defensina no es superior a los métodos tradicionales de diagnóstico para la detección de infección en las prótesis de cadera y de la rodilla, con unos números 152 pacientes, una muestra que no es muy alta, y la recomendación de estos autores es utilizarla únicamente cuando el diagnóstico no sea claro. Este otro trabajo a su derecha, de un estudio multicéntrico en Europa y Canadá, también publicado en el 2020, una muestra también baja, 158 pacientes, y la misma recomendación, únicamente usarla cuando el diagnóstico no es claro con las pruebas tradicionales. O sea que hasta ahora seguimos con BSG, PCR y eventualmente el dímero D. La esterasa leucocitaria definitivamente sí es una herramienta muy útil, está al lado del paciente, es muy fácil, es muy barata, la interpretación colorimétrica de la prueba es muy sencilla. El problema que tiene, o por lo que la gente muchas veces no la usa o no la interpreta bien, es porque frecuentemente, y eso nos pasa a todos, el líquido articular que obtenemos o es muy poco o está contaminado con sangre. Y si está contaminado con sangre, pues obviamente la evaluación de la esterasa no va a estar sesgada y no va a servir. Pero una recomendación muy fácil es tener una centrífuga pequeña en salas de cirugía, obtener la muestra, centrifugarla, aislar completamente la muestra del suero, y sobre esa muestra hacer el análisis colorimétrico, el cual es muy sensible para detectar la infección cuando está por encima de 2 cruces la prueba, como lo están viendo en su imagen de la derecha. Obtener muestras del líquido siempre va a ser
útil. Tener un recuento celular diferencial es muy importante. En agudo ya sabemos, y agudo es en el periodo posoperatorio menor a 90 días, que si el conteo de células blancas es mayor a 10.000, con un conteo de polimorfonucleares mayor a 90, la posibilidad de que ese paciente esté infectado es muy alta. Y en el paciente crónico, que es el verdadero reto diagnóstico, aquel que lleva más de 3 meses, los números cambian notoriamente y se requiere que haya únicamente 3.000 células blancas con un diferencial de estas del 80% de polimorfonucleares. Existen pruebas moleculares, que tal vez es lo más moderno, la reacción en cadena de la polimerasa específica, pero se requiere que el germen específico de la prueba esté presente en la infección para que sea útil la prueba. Es una prueba que es altamente sensible, pero tiene muy baja especificidad. Hay autores que dicen que definitivamente no es mejor que el cultivo, y como todas las pruebas moleculares, desafortunadamente no son de fácil alcance en la mayoría de nuestras instituciones. Hay otra reacción en cadena de la polimerasa que se llama de rango amplio. Esta lo que hace es identificar una región específica del DNA ribosomal, que es la 16S, puede identificar ciertas especies que sean dominantes dentro de la muestra. Y por último, está la secuenciación de siguiente generación, que utiliza la reacción en cadena de la polimerasa de rango amplio, pero puede amplificar regiones variables del DNA ribosomal en la subunidad 16S, que son únicas de algunas especies, y es capaz de identificar cualquier bacteria e inclusive hongos. Es una prueba que es altamente sensible, pero que otra vez, desafortunadamente, no está al alcance de nosotros en la mayoría de los casos. Y además hay reportes en la literatura que dicen que probablemente no sean superiores a las pruebas tradicionales, como este trabajo reciente de este año, en el que en una muestra de 23 revisiones, 19 primarias, encontraron que la generación de siguiente generación la correlación entre el diagnóstico y la prueba es del 71% para la secuenciación de siguiente generación, del 64% para la reacción en cadena de la polimerasa, y para el cultivo, pues obviamente sí es mucho más alta, llegando al 93%. El problema está en que obtener muestras adecuadas y obtener germen a partir de los cultivos no es fácil, y en la mayoría de los casos, o en el mejor de los casos, uno puede esperar que más o menos el 50% de sus casos vaya a crecer un germen identificable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la vida real? Todos los pacientes con una prótesis dolorosa o con sospecha clínica de infección tienen una muestra para eritrosedimentación, proteína C reactiva y dímero D. El dímero D lo hemos encontrado útil, sobre todo cuando la BSG y la PCR están normales y seguimos manteniendo sospecha clínica. Hacemos punciones articulares en el quirófano siempre, inclusive llegamos a abrir la piel, la grasa, para asegurarnos llegar a la articulación y obtener una muestra. Sobre esa muestra corremos la esterasa leucocitaria, que sabemos que nos va a dar mucha información sobre la actividad defensiva del cuerpo ante la infección bacteriana. A ese líquido articular le hacemos un citoquímico cultivo, pero lo más importante, si tienen problemas de muestra, es hacer el recuento celular diferencial. Si uno tiene que escoger cuál de estas muestras la hace, porque muchas veces la muestra es muy bajita, probablemente lo más útil sea hacer el recuento celular. Siempre que sea posible, tomamos cultivo, las muestras en las botellas del hemocultivo directamente desde el paciente a las botellas del hemocultivo. La mayoría de los crecimientos clínicamente significativos se producen en las 48 o 72 horas. Pero si uno tiene una infección por baja virulencia, debe esperar al menos 2 semanas, y se van a llevar sorpresas, que si en su laboratorio empiezan a guardar las muestras por al menos 2 semanas, van a encontrar crecimientos por gérmenes atípicos o de baja virulencia, que son los responsables de estas infecciones. Las imágenes son muy poco útiles y la medicina nuclear en estos pacientes es casi inútil, y por lo tanto para el diagnóstico de infección no hace parte de nuestro armamentario. Muchísimas gracias por su atención.